Ayatra. Movimiento de luz, u organización oscura. Hoy expondremos a profundidad todo sobre este movimiento y sus componentes. También sobre su portada que es Ana, la mujer reptiliana con alias de diosa Anunnaki. Sobre su líder, Igor Danilo y más, mucho más. Yo soy el comandante Laikan y os advierto que han de preparar para todo lo que están por ver y escuchar. Una breve recomendación, mantened la mente abierta. Hoy juntos, estamos descifrando el origen del todo. Sean bienvenidos a la Federación Galáctica de la Luz, comenzamos. Sobre el movimiento, dicen que su propósito es la unificación y amistad de todos los pueblos sobre la base de los valores culturales, morales, espirituales, la realización de las libertades naturales y los derechos humanos, la formación de relaciones cualitativamente nuevas entre los pueblos sobre la base de la asistencia mutua buena, desinteresada, la interacción creativa de las personas en todo el mundo. Todo muy espiritual, pura bondad y amor al prójimo. Un anzuelo perfecto. El movimiento es de origen ucraniano. Se anunció activamente en Rusia y ahora a nivel internacional. Se basa en los libros escritos y publicados a partir del año 2007 por Anastasia Novik, que es el seudónimo que utiliza su autor o autores. No está claro quién es, ya que nunca ha hecho aparición en público. Es todo un misterio, pero hay quien afirma que Igor Danilov está detrás. Igor es el líder espiritual que sale en los vídeos, junto a Zana y Tatiana. En los libros de Ayatra se hace énfasis en los conocimientos secretos que Sensei, un maestro de artes marciales, da a Anastasia, una niña a la que parece que cura de cáncer. Casualmente el Sensei se llama igual que Igor Danilov, y es un ser encarnado para juzgar a la humanidad. Dicen expertos en sectas que hay muchos paralelismos de Ayatra con el movimiento de los Anastasios, Rinin Cedars. Este movimiento religioso se basa en las enseñanzas de 10 libros, exactamente igual que Ayatra. Ayatra quiere dar la impresión de que es científica y tiene secciones de medicina, climatología, psicología, etc. Utiliza toda esa terminología pseudocientífica para inspirar confianza y calmar el recelo de los adeptos. Uno de los temas estrella es el cambio climático, que lógicamente despierta un gran interés, y no hace falta ser adivino para tener cierta idea de lo que está pasando. Hablan de nuevos dioses. Llama la atención que Vladimir Putin es reconocido por ellos como una de las reencarnaciones del dios eslavo. Para ellos los arcontes operan desde Estados Unidos y son los culpables de todas las guerras. Para hacer frente a esos malignos arcontes es Vladimir Putin, llamado Nomo por ellos, el que les hace frente y salva al mundo. Igor Danilov es el iluminado, el líder espiritual, el que lo es todo y todo lo sabe. Yo le calificaría de pluriempleado espiritual, porque resulta que es el sensei en el libro de Anastasia Novik, también es la reencarnación de San Agapito Pechersky, la reencarnación del Arcángel Gabriel, Ángel Jibrail, Quetzalcóatl, Aura Mazda, Riden Giapo Ayatra. Es un movimiento público internacional, cuyos socios, que son cientos, incluyen grandes empresas de construcción y transporte, fábricas, fondos, medios de comunicación, compañías de seguros, agencias inmobiliarias, operadores turísticos, instituciones educativas generales, salones fotográficos, estudios, grabaciones sonoras, etc. Не было такого выражения или такого словосочетания, как «небе». Было «нуби». С той стороны.
No olvidemos que en la descripción de su canal de YouTube pone que realizan cursos de fotomontaje, parece que son expertos y tienen material de lo más actual. Esto lo digo en referencia al parpadeo de Zana y todo el montaje de escenario con la mesa, las cortinas, el libro de Ayatra sobre la mesa, los diferentes planos, el equipo de cámaras, la vestimenta, los peinados, etc. Reciben dinero de los miembros de la secta que son muy bondadosos y tienen un buen lavado de cerebro, también de sus socios, de entidades públicas y privadas, etc. Piden dinero para material de grabación, cámaras, material de sonido, marketing, ordenadores, etc. Las cantidades oscilan entre 5.000 y 12.000 euros más o menos por proyecto, eso multiplicado por cientos de proyectos es mucho dinero. Llama la atención que en la sección de arte y cultura incluyen todo lo que es material de grabación y cámaras. Tienen proyectos para dar material a hospitales, pero si entras a la página de información hay una triste foto y unas cuantas líneas de texto que no dan ninguna confianza de que eso vaya a ir a buen puerto. Hay que destacar que tienen más de 200 proyectos activos exclusivamente para promocionarse en todo el mundo y para material de grabación y fotografía. Para estar en contra del consumismo parece que no les desagradan las nuevas tecnologías. Para ayuda humanitaria, como centros de caridad y hospitales, tienen unos 15 proyectos, y en algún sitio he visto publicado que nunca llegan esos equipos para los que piden dinero. También es importante decir que todo el dinero que solicitan es para Kiev, Ucrania, por lo tanto no es un movimiento de ayuda internacional. Se lo quedan todo en casa. Los medios de comunicación ucranianos dieron la voz de alarma respecto a Ayatra hace años. Los periodistas descubrieron que los alcaldes de Korostén y Rtyshev firmaron acuerdos de asociación con esta organización. Y aunque el alcalde de Boryspil aún no ha firmado nada, él trabaja en estrecha colaboración con Ayatra. ¿No dicen que no tiene nada que ver con política? Sobre Zana. Ella nació en Kiev, en el año 1987 y estudió en la Facultad de Economía. Se supone que es hija de seres humanos normales. Nadie ha dicho que esta persona en sus 32 años de vida haya hecho cosas extrañas en el colegio, ni en la facultad, ni con sus amigos, ni los médicos han detectado que no sea humana, en fin, que no aterrizó en la Tierra procedente de una nave espacial de Nibiru. No cuela por mucho que borren toda su vida pasada. Esto demuestra el grado de lavado de cerebro que le han hecho a esta mujer, aislándola de su vida personal. Igor la trata autoritariamente. Zana parpadea. Asigno. Zana, ven y parpadea para los amigos. Es como si fuera de su propiedad. Zana tenía perfiles en las redes, de los cuales ya no quedan ninguno porque los han eliminado, pero dispongo de la captura de pantalla de uno de ellos antes de que lo borraran. También he conseguido fotos de años anteriores a su entrada en Ayatra. Las fotos fueron hechas por una fotógrafa profesional y en ellas se muestra a una Zana con actitud sexy. En otras fotos aparece con su pareja de esos años, desconozco si tiene pareja actualmente, y hablan los dos de sus aspiraciones y de su forma de ver la vida. En vídeos de los años 2012 al 2016 más o menos Zana se muestra como una chica joven con ropa normal y un peinado normal. Si buscas en Ayatra Televisión puedes encontrar vídeos de YouTube de esos años. Sus gestos son naturales y espontáneos, sin embargo, en las grabaciones donde aparecen Igor, Tatiana y ella las posturas son poco naturales, muy estáticas y muy medidas. De la noche a la mañana se produjo un cambio en la presentación de sus tertulias que no fue por casualidad. A eso hay que añadir la ropa y el escenario de fondo. En mi opinión es todo un complejo teatro que han montado como marketing de reclamo para captar adeptos. En una grabación hablando 6 horas y con esas posturas rígidas, ¿alguien cree que no necesitan beber agua, ir al baño, estirar las piernas, retocar maquillaje? Hay muchos planos diferentes, cortes, etc. En el último parpadeo, es un plano diferente editado con el efecto reptiliano, y colocado para que parezca que se produce en la misma escena. Fíjate bien en el vídeo. Zana entra caminando a escena y de pronto cambia el plano y se produce el parpadeo, después sale en la escena inicial. Testimonio de un ex miembro de la organización, hay una mujer que asegura que hacen orgías en las que aparece Igor junto con chicas. Parece que las aíslan de su familia, de sus seres queridos, de su vida cotidiana, hablan de la compra de inmuebles para tener a esas chicas viviendo allí y de otras muchas cosas más. Para manipularlas utilizan medios de hipnosis PNL, programación neurolingüística. Terribles afirmaron de Ayatra a la realeza, a miembros del Vaticano, a dirigentes y personalidades. En el siguiente vídeo Ayatra expone abiertamente las diferentes actividades realizadas por miembros de la élite mundial. Esto es lo que cuenta una mujer americana de San Diego: toda mi familia y también mi cónyuge desde los orígenes son miembros del grupo Illuminati.
Cuando yo tenía 12 años, mis padres me llevaron a la ceremonia de iniciación en el Vaticano. Debajo del Vaticano se encuentra una gran sala. En ella hay 13 cámaras catacumbas. Al bajar los escalones a esta habitación, se vio que ella es redonda. En el centro había una gran mesa. En la cima había un enorme pentagrama de oro. En el centro de la mesa estaba un niño en estado de intoxicación. Creo que fue drogado porque estaba muy tranquilo. Из Сан-Диего. Вся моя семья от начала происхождения, мой супруг – члены группы иллюминатов. Иллюминаты – это люциферианцы. Их корни уходят к древним мистическим религиям Вавилона, Египта и кельтского друидизма. Многие группы на местном уровне поклоняются древним божествам, таким как Элю, Ваалу и другим. Когда мне было 12, родители повезли меня на церемонию посвящения в Ватикан. Под Ватиканом есть большая комната, в нее ведут 13 камер катакомб. Спустившись вниз по ступенькам в эту комнату, вы видите, что она круглая. В центре комнаты стоял большой стол. Он помещался наверху огромной золотой пентаграммы. В центре стола находился мальчик в состоянии наркотического опьянения. Думаю, что его накачали наркотиками, потому что он вел себя очень спокойно. Далее они принесли ребенка в жертву. Ратцингер принимал участие в ритуалах детских жертвоприношений, в которых использовали детей из лагерей и детей политзаключенных. В 2013 году Международный суд ICLCJ признал королеву Елизавету и принца Филиппа виновными в изъятии 10 детей из католической школы-интерната в городе Камлупс, Британская Колумбия, Канада, в 1964 году. Уильям Комп, бывший питомец интерната, который был одним из очевидцев этого события, умирает после радиоинтервью, в котором он рассказал о похищении. И вот что именно он рассказал. 10 октября 1964 года, когда мне было 12 лет, нас посетили королева Елизавета и принц Филипп. Я был в той группе детей, которые находились на пикнике с ней и ее мужем, и некоторыми священниками вниз на луг возле Дедманс Крик, залив мертвецов. 7 мальчиков и 3 девочек в возрасте от 6 до 14 лет королева Елизавета и принц Филипп увели с собой. С того дня больше никто из нас не видел их, даже когда мы стали взрослыми. И что же происходит со свидетелями? Еще один очевидец этих событий, Джонни Бинго Доусон, который планировал свидетельствовать перед судом, проводил пикетирование Англиканской и Объединенной Церкви в Ванкувере, был избит полицией и умер на следующий день. Официальная причина смерти – отравление алкоголем, хотя в заключении о вскрытии было указано, что следов алкоголя в его крови не было обнаружено. И факты. Приведу цитату из пресс-релиза Международного трибунала по преступлениям церкви и государства. По словам бывшего сотрудника католического собора в Ванкувере, детей аборигенов-индейцев похищают, доставляют на частные яхты, надругаются над ними, убивают и избавляются от их тел, выбрасывая в океане за пределами канадской 12-мильной границы территориальных вод. В этом участвуют представители католического духовенства, бизнесмены, судьи, военные и политики, причастные к культу 9-го круга сатанинских детских жертвоприношений. Интервью 15-летней девочки Деборы, свидетельницы кровавого ритуала жертвоприношения. Был стол, и вокруг свечи. Там были люди, те, кто меня насиловал. Ты можешь рассказать, как это происходило? Они разрезали ребенка, они отрезали ступню и заставили ее умирать, а в это время насиловали. То есть он насиловал ребенка, а другие смотрели. Из свидетельских показаний очевидцев, которых в детском возрасте использовали в охоте в качестве живых мишеней и трофеев. Там они и другие дети были изнасилованы, некоторые были убиты. Пенисы убитых мальчиков отрезали и вывешивали на стенах, как охотничьи трофеи в одном из дворцов Голландии. Тоос Нинхейса рассказывает, что рядом с замком, где собирались члены ордена, был лес, где они вели охоту на детей для развлечения. Было темно, около 9 часов вечера. Дети были обнажены и было холодно. На ноги одето что-то типа капканов, чтобы мы не смогли быстро передвигаться. Это была охота с собаками. Сами они были на лошадях. Там был принц голландский Бернард и кардинал Алфринг.
Они выпустили собак, чтобы те охотились за нами. Но знаете, мы не могли бежать, так как ноги были скованы. Они смеялись и шутили, а дети плакали и кричали. Детей убивали. Потом с ними происходило то же самое, что с животными, на которых охотились, зайцами и птицами. Их съедали. Или они отдавали их на съедение собакам. Я вынуждена была это видеть. Меня они потом брали на охоту в Англию, Уэльс и Шотландию. В Шотландии был Менахем Мендел Шнейрсон, верховный раввин евреев. Из свидетельств Фионы Барнетт, гражданки Австралии. В мой 6-й день рождения я была доставлена в лес в окрестностях Каямы. Мне сделали укол наркотика. Когда я проснулась, было темно. Я лежала голая, как распластанная птица на столе для пикника со связанными руками и ногами. Взрослые по очереди подходили ко мне. Прибыла большая группа людей в грузовиках. Они несли винтовки и вели с собой свору голодных собак-доберманов. Они разрисовали краской кому-то спину из детей, кому-то грудь, а затем отпустили нас. Раздались выстрелы, и дети вокруг меня стали падать. Потеряв надежду на спасение других детей, я побежала спасать свою жизнь. Фиона Барнетт указала также в числе участников преступлений культа 9-го круга, сатанинских детских жертвоприношений, 2 бывших премьер-министров Австралии, главу парламента и комиссара государственной полиции. Еще Энтони Дэвида Кидмана, отца Николь Кидман. Он был специалистом по клинической психологии, биохимиком, преподавателем университета. Ahora, ¿qué opinas sobre todo lo que has visto y escuchado? ¿Qué piensas tú sobre Ayatra? ¿Qué piensas sobre Sana? ¿Híbrida? ¿Reptiliana o un simple engaño? Lo que sí podemos decir y que es muy real es la organización y movimiento de Ayatra. Sus conexiones y lo oculto. Sobre todo, la rareza de la situación. Muchos que estamos viendo esta información, háganse esta pregunta. ¿Por qué una organización reptiliana donde tienen conexión con los Anunnakis? ¿Por qué no una organización de pleyadianos, arcturianos, Urma u otras razas que sabemos son benevolentes? ¿Por qué le dan caza a todo aquel que tenga información o conocimiento o poder con referencia a los alienígenas y no cuestionen a esta organización que se está exponiendo libremente y dice ser reptiliana? Como dice la comandante Isis, dudar no es dejar de creer y creer no es dejar de dudar. Cuestionario todo. Suscríbete a este canal si te ha gustado esta información. Yo soy el comandante Laikan descifrando el origen del todo junto a vosotros. Si te has unido a esta comunidad sabes que nos conectaremos muy pronto.